Hola amigos de MDM y bienvenidos al sexto capítulo de Inteligencia Artificial. Este año estamos detrás de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial porque es una de las fuerzas que va a cambiar radicalmente el marketing y la forma en la que las marcas operan para atender a sus clientes. Estamos en la segunda parte de un tema que es súper importante, que son los agentes de la inteligencia artificial. En el episodio pasado hablamos rápidamente de los tres tipos de agentes que hay, los tres calificativos que debemos tener para ellos, que son agentes reactivos, agentes proactivos y agentes sociales, y por supuesto de los tipos de agentes de la inteligencia artificial, como los agentes de continuidad temporal, los agentes autónomos, los agentes sociales, los agentes racionales, los agentes adaptables, los agentes móviles, los agentes veraces y los agentes benévolos. Estos tipos de agentes van a afectar profundamente los tipos de servicios que damos a cada uno de ellos. Este episodio estamos haciendo la segunda parte de agentes de inteligencia artificial, hablando de dos cosas principalmente: las implementaciones que van a tener y una conclusión que queremos compartir con ustedes para cómo funciona. Dentro del marco de las aplicaciones posibles, la tecnología de los agentes está considerada muy apropiada para sistemas de funcionalidad específica, que es particularmente una de las múltiples funciones en teorías de sistema que marketing utiliza constantemente. Por ejemplo, hacer CRM, enviar correos, movilizar los análisis de high value consumers para un Pareto válido, empezar a hacer, por ejemplo, implementaciones de pauta para optimizar la forma en la que invertimos, optimizar los medios para evitar duplicidad de audiencias. Hay miles de funciones específicas que los sistemas pueden ofrecerle al marketing para que puedan ser mucho más especiales. Pero hay 5 funcionalidades en las que hoy en día podemos decir que los agentes van a ser de inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial van a ser profundamente útiles porque estas 5 funcionalidades le roban el tiempo a las personas de marketing como no se imaginan. Esas 5 funcionalidades son los controles de procesos, que saben que las agencias y las agencias de medios, las marcas, la forma en la que funcionan los controles de procesos son bastante malos, lo hacemos todo, nos saltamos todos los procesos, no cumplimos con lo que tenemos que hacer en ningún lado para poder de verdad llevar a cabo lo que estamos haciendo, y lo peor es que pensamos que somos muy eficientes porque nos lo sentamos. Entonces todo el mundo está diciendo, no, pero es que los procesos son súper lentos en marketing, es lo peor que tenemos que hacer. Claro, pero los procesos de compra, los procesos de procurement, los procesos de calidad, todos los procesos que tienen que existir alrededor del marketing, pues no a nivel de producción, obviamente en la P de producto, sino en la P de promoción, pues nos tratamos de saltar tratando de darle paso a esa parte de la creatividad y el feel y lo que cada uno de nosotros tenemos como instinto. Y obviamente ese feel que tenemos es súper apropiado en ciertos ambientes, ciertos entornos, pero la verdad es que el control de procesos debería ser manejado por agentes de inteligencia artificial para que no nos quitaran el tiempo de tener que cumplirlos. La segunda funcionalidad es la producción, y obviamente cuando estamos hablando de la producción de diferentes tipos de implementaciones, pues obviamente somos muy malos a la hora de la planeación, no la planeación estratégica y la creación de valor y la creación de, digamos, planeación de lo que necesitamos a nivel de comunicación, de los insights y todo el rollo, sino de la producción. ¿Cuándo debo empezar a hacer las cosas? ¿Será que hago las cosas de una forma simultánea? ¿Será que las depriorizo para poderlas hacer después? ¿Será que las debía haber priorizado para que en el tiempo funcionaran? En eso los humanos somos muy malos porque queremos y tenemos que poner nuestra atención en una sola cosa para realmente ser eficiente. La tercera funcionalidad es la gestión de información, y es que en marketing recibimos información de todas partes y no sabemos exactamente cómo correlacionarla. Entonces lo que hacemos es que descartamos información que no entendemos, como por ejemplo, no sé, cosas como de qué fuente de origen o a qué horas fue registrados los datos. Casi nadie en marketing utiliza esa información, sino que utilizan es la información dura, estructurada que se tiene, y ignoran el resto de la información. Pues los agentes en gestión de información se van a poder meter en eso. La cuarta funcionalidad, que en la que los hombres somos, no los hombres, suena misógino, en la que los seres humanos somos tediosamente alborotados, odiamos hacerlo, es monitoreo, y es estar pendientes de qué pasa, cuándo pasa, qué pasa, dónde pasa, cómo pasa, y ese tipo de funcionalidades. Nosotros lo que queremos es que la inteligencia artificial nos avise cuando de verdad tenemos que poner nuestra atención al monitoreo, y esa funcionalidad la va a quitar los agentes para que podamos hacerla. La sexta funcionalidad es la mediación de diferentes fuentes de información. Usualmente cuando cambia la fuente de información que podemos tener, preferimos ignorarla en marketing.
No queremos saber más información excepto de la que ya sabemos manejar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un software que muestra pauta digital en las diferentes redes sociales, pues la información que nos da Facebook y nuestro ad server es la que siempre usamos. Pero si le agregamos información de la inclinación del dispositivo, pues la ignoramos porque tendría que haber una correlación entre el dispositivo. No, preferimos no meter ese tipo de información. A pesar de que las nuevas funcionalidades que estamos teniendo nos dan información nueva de distintas fuentes, pues no queremos tener que lidiar con ellas porque ya desarrollamos un método para lidiar con todas las demás. Entonces exploremos estas 5 funcionalidades que tenemos que ver. La primera siendo el control de procesos. En implementaciones que ayuden a cumplir el orden de determinadas tareas para asegurar la eficiencia o el éxito en el entorno de un proceso, siempre va a ser mucho mejor tener un agente que una persona. Por ejemplo, la gestión de edificios inteligentes, la seguridad, la forma en la que se deben hacer las cosas para que la seguridad de la información o física se cumpla, la forma en la que ordenamos recursos, la forma en la que compramos recursos, la forma en la que contratamos talentos, la gestión de transporte específico, cómo llevamos las cosas de un lado a otro. Siempre es mejor que esa gestión sea dada por un agente no humano para que de verdad podamos tener pues todos esos procesos dados. Cuando nos salimos un poquito de la parte de marketing, pues si hablamos de, por ejemplo, de un acelerador de partículas o una planta industrial o un reactor nuclear o no sé, una fábrica robótica, no queremos que sea un agente humano, que sea un Homero Simpson en su planta nuclear, pendiente de los controles de procesos. Obviamente, cuando nos metemos en marketing de nuevo, pues decimos, ¿sabes qué? Este tipo de procesos no existen dentro de marketing. Pero la verdad son igual de sensibles si no tenemos a tiempo la información que necesitamos para generar el brief que genera la agencia y no tenemos a tiempo la reacción de la agencia para poder generar la producción y no tenemos la producción a tiempo para llegar al go-to-market, pues claro que ese control de procesos debería ser hecho mucho mejor por un agente y no por una persona. Primero porque le quita mucho tiempo y le quita su parte creativa de que realmente tenga una visión para producir las cosas, pero además porque se le van a olvidar cosas. Claro que tuvo en cuenta todo lo que tenía que ver con la academia, pero falló en la parte de la implementación logística de universidades. Yo no sé, siempre hay algo que se le escapa a uno, que uno termina dándose cuenta unos pocos instantes antes de que se venzan los tiempos necesarios para poder pegarle, y muchas veces después de que se vencen los tiempos necesarios. Por eso es tan importante que empecemos a ceder el control de procesos a los agentes de la inteligencia artificial. La segunda funcionalidad tiene que ver con producción y es en implementaciones que ayuden a organizar la paralelización o serialización en entornos de múltiples procesos. Entonces, fíjense que el anterior era dentro de un proceso, pero este segundo es cuando hay muchos procesos. Dentro de un proceso el orden es mejor que lo maneje un agente, pero cuando tengo múltiples procesos en el entorno, que por favor remítanse al anterior para hablar un poco de los agentes sociales, pues vamos a tener que hablar con otros agentes que tienen que ver con cada uno de esos controles de procesos para lograr entender cuál proceso debería ir antes de otro, serialización, cuál proceso hago en serie o cuál proceso debo ejecutar al mismo tiempo que otro para poder paralelizarlos. Obviamente los aspectos como la planificación, la planeación, el scheduling o la calendarización de la producción de diferentes procesos, pues claramente es mejor que los maneje un agente porque va a tener en cuenta todos los diferentes procesos y la óptima forma de manejarlo. Ahora, esto siempre será visto desde, por ejemplo, el punto de vista del agente. Si nosotros los humanos no aprendemos a darle la información suficiente a la gente para que tome buenas decisiones, siempre vamos a decir como, oye, ¿sabes qué? Es que ese agente no tuvo en cuenta tal cosa. Y recuerden, nos va a pasar al principio un montón, que vamos a pensar que solo nosotros tenemos que tener la información para ser valiosos, pero no es cierto. Los agentes deben de tener esa información para que nosotros nos podamos dedicar a hacer otras cosas. No sirve el tratar de tener información fuera del sistema para que la gente no la tome, porque eventualmente tú te vas a tener que ir de manejar ese tipo de cosas. Entonces, si tú crees que solo porque tú conoces los contactos vas a ser valioso para el proceso, ese tipo de valor poco a poco va a irse cerrando. Eso se llama, tiene un nombre súper técnico en la parte de recursos humanos, eso se llama fijación de puesto en español, pero tiene un nombre bonito que es como position locking.
role locking se llama. Cuando haces role locking para que tu rol no pueda ser omitido, pues eventualmente va a haber un proceso en el que va a llegar una consultora y va a eliminar tu puesto. Pero si te encargas de entrenar a la gente para que lo tenga, te vas a poder deshacer de esas tareas de producción y vas a poderte dedicar a hacer cosas que creen mucho más valor. Entonces es súper importante que soltemos ese tipo de información. En cosas automáticas fuera del marketing, como el ensamblaje, el pintado, el almacenamiento, pues tiene todo el sentido del mundo soltarlo lo más rápido posible. Pero en marketing tiene mucho sentido soltarlo para que nuestro talento se pueda dedicar a hacer mejores cosas. Recuerden, Workforce Upgrade, que lo hablamos en los primeros capítulos de inteligencia artificial, es súper importante. Y en esta funcionalidad de la producción se evidencia muchísimo la necesidad de cambiar nuestro rol para poder ser siendo útiles al proceso de generación de marketing. La tercera funcionalidad es la gestión de información. Y son en implementaciones en las que los agentes empiezan a manejar entornos con grandes volúmenes de datos que aumentan constantemente y que poco a poco van llegando sin estructura, como si fuera un ambiente de marketing normal. Porque nosotros recibimos constantemente numerosos fuentes de datos que vienen sin estructurado, bien porque hicimos la encuesta en el mundo físico con papeles, bien porque estamos recibiendo información de otros nuevos sistemas que estamos piloteando a ver si funcionan, bien porque estamos empezando a meter nuevos tipos de datos como de logística y transporte o almacenamiento o de terceros a niveles de compra. Todo el tiempo nuestros sistemas de información deberían estarse adaptando para manejar ese constante flujo de nueva información sin estructura. Pero utilicemos estos agentes para poder descubrir posibles relaciones y sacar análisis para lograr eficiencias en determinados entornos. Entonces, fíjense nuevamente que tenemos no solamente que tener en cuenta los procesos que son definidos o los entornos de procesos donde hay múltiples procesos, sino donde tenemos múltiples entornos, donde estamos viendo, por ejemplo, que la información que nos está llegando de ventas, comercialmente hablando, es muy importante, pero de repente empezamos a recibir información del upselling, cuando lo sacan de los lugares donde logramos hacer el in-sale. Es decir, si logro hacer ventas, ya saben, de mi producto a una superficie grande, pues es muy importante, gracias, pero la velocidad a la que sale de esa superficie grande para que los consumidores la tengan, pues normalmente no está integrada con esos dos datos y deberíamos de integrarla. Y no solo esa, la información de cuántos productos salen de mi inventario para poder meterlo en el camión, para saber cuánto se demora en llegar y poder tener inventarios just in time o FIFO o LIFO, lo que tengamos, esa información debería estar metida ahí, pero nadie en marketing quiere lidiar con ella. Por eso es necesario que agentes se empiecen a entender con esos nuevos entornos para que cada uno de ellos genere nuevas fuentes de datos y podamos aprender cómo hacerlo. Por eso lo que es almacenar, aprender, manipular datos y los cambios que tienen, encontrar nuevas correlaciones y visualizar ángulos no lógicos para la mente humana puede ser muy importante para el marketing. Por ejemplo, si la venta de la materia prima que tengo empieza a subir, muy probablemente en cierto tiempo el precio al consumidor tenga que subir o si no mis gastos van a aumentar reduciendo mi utilidad. Eso es marketing. Yo sé que suena como matemática de negocio, pero realmente es matemática de marketing. Y lo que pasa es que esa información usualmente nos llega una vez al año, una vez al mes, una vez al trimestre y no en tiempo real. Y esa nueva gestión de información es mejor delegarla a este agente de información, de inteligencia artificial, para que pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones sobre cómo debemos de precio, plaza, producto, promoción, procesos y personas, para que tengamos estas 6 P's del marketing mucho más al día, sobre todo con información en tiempo real. Y ahora, a nivel ya no de producción, de procesos de producción, de gestión de información, sino de monitoreo, que es nuestra cuarta funcionalidad, tenemos que empezar a ver que todos estos entornos en cualquier momento puede pasarles algo. Y obviamente tenemos que tener la capacidad de ver cuándo una de esas variables que estamos teniendo en todos los entornos nos avisa que tenemos que ponerle atención. Entonces yo no quiero estar pendiente del precio de la cebada si hago cerveza, yo no quiero estar pendiente de la logística de mis jabones si vendo productos de cuidado personal, yo quiero que toda esa información me avise si tengo que ponerle atención a eso o no. Entonces estamos viendo hoy en día que esta información que le llega al usuario debe suceder en determinado acontecimiento y lo que estamos poniendo es a personas a programar esos acontecimientos sin ni siquiera entender
todo el proceso. Entonces imagínense, tengo 17 factores de entornos, de logística, de producción, de distribución, de venta, de insale, de outsale, de todo el rollo, y pongo a un programador a decir, oiga, cuando vean algo importante pase, por favor avíseme. Obviamente que no va a hacerlo bien. En cambio, los agentes pueden entender desde el pasado la relación oculta que existe para poder monitorearla. Entonces alguien va a decir, cuando sube este numerito aquí, acá veo algún impacto. ¿Este impacto es importante? Y el ser humano dice, no, no importa. Y vuelve y revisa. Aquí cuando cambia este numerito veo un impacto de este lado. Así, uy, claro que es importante. Entonces él sabe que tiene que empezar a monitorear ese tipo de opciones. Y estamos viendo un montón de implementaciones sobre cómo generar este monitoreo. Por ejemplo, en traslado de lugar, traslado de datos, borrado de implementación automática. Hay un montón de cosas como por ejemplo el WBI de IBM o el Bullseye de, hoy se me olvida de quién es Bullseye, creo que es de Lotus. Smart Bookmarks, hay un montón de cosas que se estamos implementando para poder determinar esa implementación de monitoreo automático que nos avise cómo poder tener de una forma una alerta al usuario adecuado frente a los eventos que realmente son importantes según los objetivos que tiene su usuario. Esa tarea le quita mucho tiempo a los seres humanos y contratamos gente que no está calificada porque la gente calificada no las quiere hacer. Necesitamos agentes en nuestra industria de marketing para el monitoreo y poder ver qué pasa. Y finalmente nuestra quinta funcionalidad es la mediación de diferentes fuentes de información. Entonces, donde estamos hablando de implementaciones en las que el entorno agrega constantemente nuevas fuentes de percepción o de datos, recuerden eso que nuestros agentes, vean el capítulo pasado, tienen que tener dentro de un entorno una percepción y una acción para poder ejecutar. Estamos hablando de nuevas fuentes de percepción o nuevas fuentes de datos para poder determinar la relevancia de las nuevas fuentes y de esa forma poder realizar los esfuerzos en tiempo real para desarrollar las decisiones adecuadas que se tienen que hacer de eso. Entonces, nuevamente, imagínense, por ejemplo, que nos llega la información del celular, si está inclinado o no, en qué ángulo, a toda la información de pauta digital que estamos teniendo. ¿Será que tenemos que tener en cuenta eso, sí o no? Necesitamos un agente que se sienta, coge esa información y determine si hay una correlación de importancia sobre todas las demás variables y diga, ¿sabes qué? Esto no es importante, no te afanes. O que diga, un momento, deja de pautarle a la gente que tiene el celular horizontal. Solo la gente que lo tiene vertical nos interesa porque está teniendo muchos mejores resultados y apenas yo veo ese dato allá, ¡pum!, veo que las ventas se suben en tal parte porque tengo la información histórica. Entonces, hoy en día se están desarrollando un montón de esfuerzos en línea para desarrollar agentes que permitan interoperar las diferentes fuentes de información independientemente del sistema en el que se estén desarrollando. Entonces, imagínense la capacidad de hablar con diferentes fuentes de información, con otros agentes sociales, que le diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tu información es importante. Eventualmente, alguien, agente, idealmente, va a tomar la decisión de si debe invertir en esas fuentes de información. Y esto se los cuento así por encimita con algo que entendemos como lo del celular, porque en 3 minutos vamos a estar hablando de Internet of Things, el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas va a cambiar radicalmente las fuentes de información. ¿Será que debo tener en cuenta cuántos semáforos pasa por debajo el celular de mi usuario para la venta que estoy haciendo? ¿Será que debo tener en cuenta una geozona de 10 metros o de 20 metros alrededor de la fuente de venta que tengo? ¿O será que debo tener en cuenta la hora a la que prende la licuadora para hacer los smoothies que está haciendo, para determinar el tipo de deportista que es, para poder determinar la cantidad de nutrientes que está consumiendo? No sabemos y humanamente va a ser imposible determinar esas correlaciones. Por eso es tan importante que dejemos que agentes se metan en la cuestión de mediar las diferentes fuentes de información. Estas 5 funcionalidades son súper importantes, recordémoslas. Control de proceso a nivel de un proceso. Producción a nivel de múltiples procesos. Gestión de información a nivel de múltiples entornos. Monitoreo a nivel de alertas sobre los diferentes entornos que están pasando para determinar qué está pasando. Y finalmente mediación de diferentes fuentes de información para poder determinar dentro de los múltiples entornos qué nuevas fuentes tengo que tener en cuenta y cuáles no para poderme mover hacia adelante. Lo que entendemos con esto es que claramente, y esta es mi conclusión, es que las implementaciones de agentes son múltiples. Podemos meterlas dentro de estas 5 cosas en miles de entornos importantes para marketing y otras industrias. Sin embargo, la implementación es infinita e inesperada. Es decir, no esperen que yo les diga cuáles son las funcionalidades que los agentes van a tener, pero sí esperen
que va a ser sorprendente, porque pueden ser pequeñas implementaciones en entornos súper limitados, como por ejemplo un agente que maneja mi nevera para yo poder tener mejor sabor en mi comida, un entorno súper pequeño, súper limitado, con una implementación súper pequeña, o implementaciones gigantescas, yo no sé, ayúdenme aquí, pero implementaciones gigantescas en las cuales, por ejemplo, veamos sistemas computarizados de múltiples ciudades que tienen sus sistemas de semáforos en línea para poder lograr gigantescos entornos sin límites, como por ejemplo, dependiendo del tráfico, manejo la ruta de los aviones, o dependiendo del tráfico, no sé, determino la cantidad de agua que la ciudad debería de tener, o si hay mucha gente en carros, le bajo al nivel de disponibilidad de agua. Imagínense las cantidades de agentes que podemos tener súper poderosas en entornos ilimitados, y todo en la mitad. ¿Por qué no en un entorno ilimitado de mi vida yo tengo un agente que se encargue específicamente de hablar de mi nutrición? Entonces vamos a tener todo tipo de combinaciones sobre dos ejes. Ejes de entornos y ejes de implementaciones. Implementaciones gigantescas o súper chiquitas, y entornos súper específicos, limitados o ilimitados. Y dentro de ese marco que vamos a poder generar, seguramente se van a generar los típicos cuadrantes, en los cuales vemos que son muy ilimitadas y muy específicas, o muy específicas y súper ilimitadas, o ese tipo de combinaciones que nos van a dar toda la gran magna versión y funcionalidad de agentes que vamos a tener. Pero les voy a decir dos cosas. Hay dos maneras de introducir estos agentes que cualquiera va a generar un shock en nuestros equipos, pero hay dos y tienen que decidir cuál van a usar. ¿Listos? Y es, uno, presentar esa nueva tecnología como una extensión incremental de los métodos ya conocidos y probados que su equipo tiene. Es decir, presentar a los agentes como asistentes, o presentar esta nueva tecnología como un reemplazo de los métodos actuales que van a tener en espera de descubrir nuevos métodos que sean mejores. Es decir, pueden elegir, o voy a darles una herramienta, lo cual a las personas no les va a gustar porque ellos creen que pueden hacer su mejor trabajo ya mismo, y no les gusta tener que entrenar a los agentes porque van a creer que los van a reemplazar, y los van a reemplazar, no les va a gustar. O de una vez decirles, esta nueva tecnología los va a reemplazar, entrénenlos para que puedan dedicarse a hacer mejores cosas. En cualquiera de los dos casos, pues la persona va a decir, oye, mi puesto está en peligro. Y la verdad es que todos nuestros puestos están en peligro y necesitamos cambiar el valor que producimos. Workforce Upgrade. Necesitamos aprender nuevos tipos de habilidades para poder traducir la información, los métodos, las buenas prácticas que tenemos como empleados a los agentes, para que esas buenas prácticas sean la base de nuestras nuevas habilidades. Cualquiera de las dos formas de introducir este nuevo tipo de funcionalidad va a causar un gran choque dentro de su agencia de medios, dentro de sus aliados, dentro de su logística, dentro de todo. Así que elijan cómo lo quieren hacer. Con una forma un poco más suave, avisándoles que van a ser asistentes, o una forma un poco más dura, que los va a ayudar a evolucionar mucho más rápido. Consideren si ustedes piensan que esta tecnología debería asistir a sus personas para que poco a poco avancen, o si esta tecnología debería ser el reemplazo de las personas que ustedes tienen para que esas personas se puedan dedicar a mayor creación de valor. En cualquiera de los dos casos, no tiene que ver con si los agentes funcionan o no. Tiene que ver con cómo vas a introducir la tecnología a tu proceso de marketing. Y claramente, esto va a ofrecernos muchos problemas. Va a ofrecernos un cambio, no de transformación digital, sino de transformación humana. Insisto, la transformación digital no es una transformación que pase gracias a la tecnología o a las inversiones que hacemos en software o licencias. Pasa porque las personas aprenden a convivir con las nuevas tecnologías y a poderse mover hacia adelante para generar más valor. Espero que les haya gustado esta segunda parte de la implementación de agentes de la inteligencia artificial y la conclusión que les estoy dando sobre sus equipos y la forma en la que tienen que implementarlo. Esto fue MDM, nuestro sexto capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Por favor, suscríbanse y mándenos todas las preguntas y los comentarios que tengan para poder resolucionarlas y, sobre todo, prepararnos para el futuro. Nos vemos en línea.